Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, regresamos al espacio Por Israel en Voz y de nuevo nos atiende Israel Winnicki. Hola Israel, ¿qué tal? Shalom, ¿cómo están? Shalom, encantados de recibirte como siempre, comentando la actualidad, una actualidad que también es historia, como sucede en muchos casos en este programa. Vamos a hablarles del 9 de Av, vamos a hablarles del pasado sábado, del domingo, y de unos incidentes que tuvieron lugar en el templo, en el monte del templo. Se mezcla historia, se mezcla también religión y también una nueva visión de la historia. En fin, digamos, no muy realista ni muy documentada, pero todos los detalles los tiene Israel Winnicki. Cuéntanos, Israel, ¿qué ha pasado en el Monte del Templo? Bueno, primero vamos a decir qué es el 9 de Av. Cuando Moisés envió a los 12 espías a recorrer la tierra de Israel, 10 de esos espías volvieron con un informe muy negativo. No viene al caso explicar las motivaciones, porque hay diversos comentaristas que lo toman de un lado positivo, un lado negativo. Vamos a lo básico. El pueblo, al escuchar el informe de los espías, empezó a murmurar y a llorar que Dios los estaba llevando a la muerte. Entonces Dios desde los cielos dijo: así que esta noche ustedes lloran sin motivo, yo les voy a dar motivos para llorar esta noche. Y así fue. Fue el día 9 de Av que Dios emitió la sentencia de que los judíos debían vagar 40 años en el desierto hasta que muriera toda esa generación. Fue el 9 de Av que el primer templo fue destruido por los babilonios. Fue el 9 de Av que el segundo templo fue destruido por los romanos. Fue el 9 de Av que la fortaleza de Betar en el año 135 fue conquistada por Adriano, por el emperador Adriano, poniendo fin a la rebelión de Bar Kokhba. Fue el 9 de Av que los judíos de Inglaterra fueron expulsados en el siglo XIII. Fue el 9 de Av que los judíos debieron abandonar España, porque esa era la fecha puesta por el decreto de expulsión. Fue el 9 de Av que se inició la liquidación del gueto de Varsovia. O sea, como ves, es una fecha muy nefasta, es un día de ayuno, un día de duelo, aunque según los profetas, ese día en el futuro, en la época mesiánica, se va a transformar en un día de alegría. Cuando el 9 de Av cae un sábado, el ayuno es postergado hasta el domingo, como ocurrió este año. Ahora, ¿qué pasa? Es costumbre que los judíos de Israel, muchos de ellos, vayan a recordar la destrucción del templo frente al muro de los lamentos, que es parte de la muralla exterior del templo de Salomón. Y como siempre ocurre en estas ocasiones, nuestros queridos primos comenzaron a arrojar piedras, bombas incendiarias, atacaron a la policía. Pero esto no es nuevo. Es parte de una campaña que hace años viene llevando a cabo la autoridad palestina. Una campaña para reescribir la historia de Jerusalén. Acá yo tengo un pequeño extracto de afirmaciones de la dirigencia palestina negando el carácter judío de Jerusalén. Por ejemplo,
un viceministro de la autoridad palestina, el viceministro de Asuntos de Jerusalén, Salva Hadid, declaró recientemente que el pueblo palestino ha estado presente en Jerusalén por miles de años, siglos antes de la religión judía. También afirmó que los israelíes están robando la historia y la geografía. En un presentador de un programa de la televisión palestina estuvo de acuerdo con un investigador político del Islam que declaró que la visión de los sionistas es destruir la mezquita de Al-Aqsa y encontrar el templo. El investigador afirmó que Israel no ha hallado ni siquiera un remanente que pruebe la existencia del templo. En otro programa de la televisión palestina se afirmó que las excavaciones israelíes son un mal proyecto para conseguir una meta malvada: el control total sobre la mezquita de Al-Aqsa y construir el presunto templo en su lugar. Otro programa, hablando sobre la ciudadela de David, la Torre de David, afirma que todo es una falsificación israelí y que el museo de la Torre de David se ha convertido en un museo del judaísmo, que nos cuenta de un presunto templo. Otro narrador afirma que Israel está borrando las señales palestinas y se refiere al pulpo de la judaización que está extendiendo sus brazos para devorar lo que queda de los sitios históricos y que han dejado su marca en la ciudad por miles de años. O sea, como ves, es todo un absurdo. Niegan la existencia del templo. Afirman que, por ejemplo, investigadores israelíes, después de que fue reunificada la ciudad, empezaron a desparramar viejas monedas para decir que las encontraron. Todo un gran absurdo. Para ellos la historia judía en Israel en general y en Jerusalén en particular es toda una falsificación. Es todo falsificación. Para ellos la Biblia fue falsificada, son falsos todos los objetos arqueológicos que se encuentran. Entonces, yo hace un tiempo escribí un artículo. Se llama Me enseñaron todo mal. Si me permitís, lo voy a leer. Claro, adelante, Israel. Señores, estoy deprimido. Mi vida carece de sentido. Años de estudios e investigaciones se han ido por el desagüe. Mi mirada vaga perdida, repasando por encima los títulos de los libros que se alinean en las bibliotecas de mi casa. ¿De qué me sirven? ¿Para qué sirven Heródoto, Josefo, Suetonio, Filón, Toynbee, Russell, Dumnov? Todos ellos mintieron, todos ellos siguen mintiendo a través de sus páginas. También la Biblia me ha mentido. Y ni que hablar de los archivos, las piezas arqueológicas, las excavaciones. Todo es mentira. Lo más triste es que deberé abandonar mi carrera de historiador y dedicarme a otra cosa más productiva. Ellos y solo ellos tienen la verdad. Solo los dignos investigadores palestinos se atreven a enfrentar a esas mentiras sostenidas durante siglos por tantos pseudo-investigadores y falsos testigos de los hechos. Miente la Biblia cuando narra la construcción del templo salomónico. Mienten los arqueólogos que muestran falsas tabletas babilónicas que relatan la destrucción del templo. Mienten los historiadores griegos que acompañaron a Alejandro cuando afirman que vieron ese templo en Jerusalén. Mienten los historiadores romanos en sus crónicas sobre la destrucción de ese mismo templo.
Mienten todos aquellos que afirman que hubo un reino judío en Palestina. El templo era en realidad una mezquita. En Jerusalén nunca hubo judíos. Es más, en toda Palestina nunca hubo judíos. Los habitantes originales eran los palestinos. Sí, los palestinos. Esa tierra le fue prometida a los jeques Abraham, Isaac y Jacob. El imán Moisés subió al monte Sinaí y recibió de manos del profeta Mahoma el Corán. El hecho que Moisés viviera 1900 años antes que Mahoma no significa nada. Estamos hablando de profetas. Bajo el mando del jeque Josué, llegaron tras liberarse de la esclavitud de los sionistas en Egipto y conquistaron el territorio. Establecieron un reino bajo el mando del jeque David, un palestino de la familia de los Ibn Judá. El jeque Salomón, hijo de David, construyó una mezquita. De esa misma mezquita el imán Jesús expulsó a los mercaderes y comenzó a difundir las enseñanzas de Mahoma. Y no vengan a tratar de rebatir con eso de que Jesús vivió 500 años antes. Con los profetas todo es posible. Pero los malvados sionistas expulsaron a los pobres palestinos de su tierra y durante 2000 años cerraron por el mundo. Mas ya llegó el momento de reparar esa injusticia. Hay que quemar todos los libros escritos por esos pseudo-historiadores sionistas. A la hoguera con el sionista Heródoto, el sionista Suetonio, el sionista Toynbee. Sonó la hora de que la historia de los palestinos deje de ser ocultada. O debería decir que sonó la hora de que la historia de los palestinos deje de ser inventada. Pues así es Israel, ante esta propaganda, esta terrible campaña de propaganda que nos llega desde la autoridad palestina, con ese revisionismo, esa reescritura de la historia que tantas veces hemos escuchado. Perdón, Jordi. Sí. No es decir revisionismo. Sí. Porque revisionismo histórico, muchas veces está basado en documentos reales. Te voy a dar un ejemplo de la historia argentina. Los historiadores revisionistas argentinos investigan la época de Rosas y de los caudillos. Entonces tratan de aportar pruebas de que ni los federales eran monstruos sanguinarios, ni los unitarios eran angelitos. Pero aportan pruebas, claro. Documentos. Sí, Esto no es revisionismo. No, es una invención. Es falsificación de la historia. Sí, disculpa el error. Efectivamente, es una falsificación total que obedece a intereses meramente políticos y económicos. Y como siempre, Israel, nos aportas tu punto de vista con ese toque sarcástico imprescindible para enfrentarse a estas cosas tan absurdas y estos temas que en fin, ofenden a la inteligencia de cualquiera medianamente culto. Es que lamentablemente hay mucha gente que lo cree. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo en la última Navidad una invitación de una embajada palestina, creo que era la embajada palestina en España, sí, donde decía en el día del nacimiento del palestino Jesús. Sí. Jesús era judío. Es tremendo, la verdad, Israel. En fin, poco más te puedo decir, simplemente agradecerte como siempre tu comentario, que nos traigas también tus escritos y bueno, que puedas llevar lo mejor posible el calor, que sabemos que allí está siendo tremendo como siempre en verano, y contar con vosotros la semana que viene para volver a hablar de temas de actualidad. Sí, Dios quiere.